El día de hoy vamos a ver algunas de las propiedades de los logaritmos y cómo utilizar estas propiedades para resolver algunos ejercicios de logaritmo. Por ejemplo, una de las propiedades más importantes de los logaritmos es cuando yo tengo el producto de un logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de a por b, esto es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Esto es una de las propiedades más importantes de los logaritmos. Lo que me está diciendo es que si yo tengo un producto, los puedo separar sumando, o si yo tengo una suma de los logaritmos, los puedo juntar o agrupar multiplicando. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos. Cuando yo tengo el logaritmo de 6 más el logaritmo de 4, yo sé que el resultado de esto va a ser igual al logaritmo, todo esto está en base 10, de 24. También puedo decir como por ejemplo el logaritmo de 5 más el logaritmo de 3 va a ser igual al logaritmo de 15. Simplemente los logaritmos pasan multiplicando. Ahora veamos el caso contrario. Por ejemplo, yo puedo también utilizar esta propiedad si tengo el logaritmo de 2 a la x. Por si por alguna razón yo quisiera separar este logaritmo, entonces yo lo puedo desagrupar como el logaritmo de 2 más el logaritmo de x, o también viceversa, porque sabemos que el orden de los sumandos no altera el resultado. Por otro lado, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de 10, esto también lo puedo desagrupar como el logaritmo de 5 más el logaritmo de 2. Pero ahora, yo me quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de 5 más el logaritmo en base 3 de 2? ¿Cuál sería el resultado? O también, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 5 por el logaritmo de 2, ¿cuál sería el resultado de esto? Para ello, esta propiedad ya deja de ser útil, puesto que necesitamos otras propiedades para poder utilizar, que más adelante les enseñaré para resolver esta clase de problemas. Ahora veamos otra propiedad interesante en los logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo de una división de a sobre b, ¿a cuánto es igual? Pues esto es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Un ejemplo de ello sería el siguiente. Cuando yo tengo el logaritmo de 8 menos el logaritmo de 4, esto es igual al logaritmo de 2. ¿Por qué 2? Pues simplemente es equivalente a dividir 8 entre 4, y 8 entre 4 es igual a 2. Por lo tanto, esto es otra forma de poder representar esta clase de logaritmos. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 2. Esto es igual al logaritmo de 1. ¿Por qué? Pues bueno, simplemente porque el logaritmo de 2 dividido entre 2, esto es igual a 1, y por lo tanto el resultado es igual al logaritmo de 1. Y si ustedes me preguntan, pero oiga, profesor, ¿cuánto es el logaritmo de 1? Pues el logaritmo de 1 en base 10, esto es igual a 0, porque recordemos que si simplemente nos escriben en logaritmos, no nos dicen de qué se trata, se sobreentiende que es un logaritmo vulgar, y por lo tanto es un logaritmo que está escrito en base 10. Ahora, veamos otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasaría si el logaritmo fuera, por ejemplo, logaritmo en base 2 y en base 2? Si los logaritmos están en la misma base, significa entonces que el resultado sería logaritmo de 2 en base 2, y por lo tanto esta misma propiedad se mantiene. Cuando no se mantiene, por ejemplo, cuando los logaritmos sean diferentes. El resultado simplemente es otra cosa, lo que resulte del logaritmo, pero que están en diferente base. Otro ejemplo podría ser, oiga, ¿y cuál es el resultado, por ejemplo, del logaritmo natural de 5 menos el logaritmo en base 10 de 2? Podríamos sacar el resultado, o como por ejemplo, podríamos separar el logaritmo de 5 sobre 3. Este es muy sencillo, puesto que será igual al logaritmo de 5 menos el logaritmo de 3. Pero en este caso, ¿qué pudiéramos hacer para resolver este ejercicio? Más adelante les explicaré qué truco se utiliza en este ejemplo. Pero continuemos. Otra propiedad importante de los logaritmos
es la siguiente. Por ejemplo, cuando yo tengo el logaritmo de a elevado a una potencia, esto es igual a la m por el logaritmo de a elevado a esa base. Es decir, la potencia puede salir del logaritmo en forma de una multiplicación como si fuera una constante. Por lo tanto, una vez que hemos hecho eso implica que yo puedo utilizar estas propiedades para poder trabajar de una manera mucho más sencilla. Como por ejemplo, el logaritmo de 3 elevado a la quinta potencia, esto es igual a 5 por el logaritmo de 3. Y por lo tanto, esto es mucho más sencillo de trabajar. Otro ejemplo podría ser el logaritmo de 2 elevado a la x, esto sería igual a x por el logaritmo de 2 elevado a esa base o en esa base. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Por ejemplo, si yo tengo el 8, ¿qué es igual al logaritmo de 8? Pues bueno, yo también puedo utilizar esta propiedad en este preciso logaritmo, porque yo sé que el 8 lo puedo escribir como 2 elevado al cubo. Y puesto que tengo esa potencia, puedo sacar el 3 como una multiplicación, dando lugar entonces a 3 por el logaritmo de 2, siendo este el resultado. Ahora yo me hago la siguiente pregunta: ¿cómo compruebo que esta propiedad es cierta? Pues bueno, hagamos un ejemplo práctico. Como por ejemplo, si quiero calcular el logaritmo de 5 al cuadrado. Si utilizo esta propiedad, significaría entonces que el logaritmo de 5 al cuadrado debería de ser igual a multiplicar 2 por el logaritmo de 5. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces, logaritmo de 5, esto es igual, logaritmo de 5 al cuadrado es lo mismo que tener logaritmo de 25. Y el logaritmo de 25, esto es igual a 1.3979. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con esta otra operación? Significaría entonces que el logaritmo de 5, esto es igual a 0.6989, pero si lo multiplico por 2, adivinen qué resultado obtengo. Justamente el 1.3979. Por lo tanto, esta propiedad funciona y la podemos utilizar muchas veces cuando tengamos, por ejemplo, algunos ejercicios, algunas ecuaciones logarítmicas y algunas propiedades de diferente tipo. Por lo tanto, si esta es la primera vez que ves esta serie de videos, no olvides suscribirte, no olvides darle like para que puedas ver más videos de este estilo y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.